la, la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se basa en determinados motivos como el sexo, la opinión política, la identidad sexual, la orientación sexual o cualquier otra condición social que tenga por objeto o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos y libertades de todas las personas. Llama mucho la atención porque cuando uno analiza esta definición a la luz de los tratados internacionales, nos encontramos el sexo, la opinión, la identidad sexual, la orientación sexual, agregados ideológicos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Me gusta analizar la discriminación adjetivada con las distintas categorías protegidas, las 14 mexicanas y las 53 de los derechos de los tratados internacionales. Discriminación racial, discriminación religiosa, discriminación política, discriminación, para poder formarnos un juicio sobre ese acto de discriminación. ¿Qué es lo que estamos discriminando? Y lógicamente, hoy en el siglo XXI, ¿por qué estamos girando en torno al género? Ni siquiera a la sexualidad, sino al género. Un concepto que sabemos ha sido acuñado ideológicamente, porque el ser humano es un ser sexuado. Por eso, cuando nosotros unimos la discriminación a lo que no debemos discriminar, somos más objetivos que cuando nos centramos en la sexualidad. Para podernos formar un juicio sobre ese acto de discriminación. Por ejemplo, la discriminación social, la discriminación cultural. Por eso llama mucho la atención ese binomio contradictorio de la Corte Interamericana y de la Comisión Interamericana sobre igualdad y no discriminación, sobre el que esperamos ir hablando despacio, porque ahí hay un error. Es unir una igualdad, principio de igualdad y principio de no discriminación, cuando todos los tratados internacionales han hablado de igualdad ante la ley y cuando la igualdad en forma genérica puede ser problemática, porque hay una realidad que tenemos que respetar y nos lo dice la Convención sobre la Tolerancia, todos somos distintos. Como la definición de la Corte Interamericana ha sido ideologizada, conviene estudiar la definición en la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación cuando dispone en el artículo primero, fracción tercera, que se entenderá por discriminación toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que por acción u omisión, con intención o sin ella, no sea objetiva, racional ni proporcional y tenga por objeto o resultado obstaculizar, restringir, impedir, menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y de las libertades, cuando se base en uno o más de los siguientes motivos. Y ahí la ley federal sobre la discriminación va a incluir todos: el origen étnico o nacional, el color de la piel, la cultura, el sexo, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, la condición económica, la condición de salud física o mental, la situación jurídica, la religión, la apariencia física, las características genéticas, la situación migratoria, el embarazo, la lengua, las opiniones, las preferencias sexuales, la identidad o filiación política, el estado civil, la situación familiar, las responsabilidades familiares, el idioma, los antecedentes penales o cualquier otro motivo.
qué valiosa definición de nuestra ley cuando procura ver las distintas diferencias de las personas humanas en las distintas culturas, en los distintos países, en las distintas ciudades. Y por tanto, lógicamente, nos damos cuenta de que si giramos en torno al no discriminación, vamos a ser objetivos. Pero si hablamos solamente de discriminación de género, vamos a caer en la subjetividad ideológica de las Naciones Unidas y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias.